Buenas tardes, estimados alumnos de Ingeniería de Software 2. Este es el primer video con relación a la unidad 6. La unidad 6 es la penúltima dentro de nuestro programa de estudio y habla de técnicas de revisión. Voy a intentar abarcar el contenido en dos videos de 15 minutos aproximadamente cada uno. Y en la clase, en la videoconferencia en vivo que haremos no este jueves 3, sino el 10, haremos preguntas, sacaremos dudas, etcétera. Bueno, vamos a abrir acá. La pregunta es, ¿para qué sirven las pruebas de un software? Y ahí nuevamente entra el concepto de calidad, que ya deben estar cansados de escuchar, pero como les había dicho, es el fin último de la ingeniería de software. Y como vimos en la unidad 5, justamente conceptos de calidad, para que un software sea considerado de calidad, varios autores colocan ciertos criterios que tienen que cumplir. Muchos son comunes, hay algunos que difieren de autor en autor, pero la mayoría es común. Funcionalidad que cumpla con lo que se le pide que haga el software, facilidad de uso, confiabilidad, adaptabilidad, etcétera. Habíamos visto ya en la unidad 5 eso. Las pruebas justamente sirven para atender para atender muchos de esos casos, muchos de esos conceptos que hacen la calidad. Yo mediante las pruebas voy a probar la funcionalidad, voy a poder chequear que estoy haciendo lo que se me pidió hacer. Mediante las pruebas de software yo voy a probar la confiabilidad, voy a probar la facilidad de uso, voy a probar la, la velocidad, el desempeño del sistema y muchas otras cosas. Pero principalmente lo que se busca es probar las funcionalidades para encontrar posibles errores o fallos. ¿Cuál es el principal objetivo de la ingeniería de software? Le acabé de decir, poder producir software de calidad. Y tocando nuevamente el punto, que es de calidad, ya habíamos visto en la unidad anterior, entre otras cosas, que cumpla con el papel para el cual fue creado y de buena manera. Entonces, ese tipo de cosas vamos a poder comprobar mediante las pruebas, mediante esas pruebas que haré sobre mi software. Entonces, las revisiones del software, las pruebas son un filtro para chequear un poco cómo está el proceso de desarrollo del software. Se usan para descubrir errores y defectos a tiempo para poder eliminarlos. Por supuesto, infelizmente no se consiguen eliminar el 100% de los errores y las fallas durante las pruebas. Hay algunos errores o fallas que surgen recién cuando el usuario está usando el sistema. La idea es, si no podemos llegar al 100%, llegar al máximo posible y principalmente eliminar las pruebas, eliminar las fallas o los errores más grandes, más problemáticos, más serios. Por ahí queda algo pendiente que no es no es tan grave y se va a arreglar más adelante, mediante mantenimientos correctivos del software. Y la idea es comprobar que si existen errores y eliminarlos lo antes posible. Hay algunos errores que se pueden ir eliminando en fases de diseño, en levantamiento de requisitos, pero la funcionalidad principalmente se prueba recién cuando tenemos el sistema funcionando. Purifican los productos del trabajo de la ingeniería de software. Las pruebas se pueden hacer en todas las etapas básicamente de la ingeniería de software. Se pueden hacer pruebas sobre requisitos, se pueden hacer pruebas de diseño, prueba de arquitectura,
pero las pruebas que más estamos acostumbrados son las pruebas de funcionalidades con el sistema ya en ejecución. Desde el punto de vista del control de calidad, una revisión técnica conocida con la sigla RT, van a ver mucho el tema de RT, es el filtro más eficaz. Revisiones técnicas se usan mucho como método para controlar la calidad del software mediante las pruebas. ¿Cómo funciona una revisión técnica? Generalmente es realizada por el equipo, compuesto entre otras personas por ingenieros de software o de sistemas, y se trabaja en conjunto entre ingenieros de software que prueban e ingenieros de software que desarrollaron. Y es un medio eficaz para detectar errores y también para mejorar la calidad. Aunque no se encuentren errores, siempre hay cosas que se pueden optimizar y eso se puede encontrar fácilmente mediante las revisiones técnicas entre pares. Ingenieros de software probando con otros ingenieros de software porque tienen que tener un mismo nivel de entendimiento para poder trabajar de forma coherente y eficiente. ¿Qué es? Conforme se desarrollan los productos de trabajo de la ingeniería del software, se van a cometer errores. Se introducen errores en el levantamiento de requisitos, en el diseño, en el proyecto, en la arquitectura, en el código fuente, en todas las etapas, básicamente. Y como dice, eso no es vergonzoso, ocurre, es un trabajo humano y todo trabajo humano está propenso a errores. Por supuesto, con la experiencia, usando metodologías, herramientas, uno busca eliminar la mayor cantidad posible de posibilidades de errores o detectarlos con tiempo. Y al detectarlo, por supuesto, hacer la corrección antes de que lleguen a los usuarios finales. La idea es que a los usuarios finales llegue o nada o la menor cantidad posible de fallas o errores. Entonces las revisiones técnicas son un mecanismo para detectar errores en una etapa temprana del proceso de software. Las revisiones técnicas se pueden hacer en varias etapas. Revisiones técnicas sobre el levantamiento de requisitos, sobre proyectos, sobre diseño, etc. Y sobre codificación también. ¿Quién hace una revisión técnica? Como había dicho, son los ingenieros de software que realizan esta revisión técnica, también conocida como revisión de pares con sus colegas. Generalmente tenemos por un lado las personas, los profesionales que están desarrollando, que están participando del proceso de ingeniería de software, y otro grupo independiente o que no está en el proyecto, pero también que tengan un nivel de conocimiento similar, que van a trabajar con ellos para intentar ubicar esos errores y corregirlos. Generalmente en empresas de mediano o gran porte se tienen posibilidad de tener grupos diferentes para hacer las pruebas. En empresas muy pequeñas, cuando no hay suficiente personal como para tener dos grupos, generalmente el mismo grupo que desarrolla es el que va a hacer la prueba, igual se puede hacer la revisión técnica. A veces nomás que una misma persona o un mismo grupo de personas esté probando su sistema no es lo más adecuado si se tiene la posibilidad de que sea un grupo especializado en pruebas o un grupo distinto, pero en último caso también sirve para poder encontrar errores. Generalmente cuando uno está probando su sistema, uno no quiere encontrar errores porque pareciera que su trabajo no está bien hecho. Entonces nadie quiere destruir porque las pruebas a veces son medio destructivas o invasivas. Entonces, si vos mismo estás probando tu sistema, capaz que no encuentres ciertas cosas que lo haría otra persona independiente. ¿Por qué es importante? Si encuentra un error al principio del proceso, es menos costoso en tiempo, en dinero, corregirlo. Entonces, cuando antes se encuentra el error, es más barato y más fácil de corregirlo. Además, también los errores tienen un modo de amplificarse a medida que avanza el proceso. Un error de requisito, por ejemplo. La cédula, en vez de ser del tipo string, carácter, para que pueda tener también los puntitos, nosotros definimos como entero. En la etapa de levantamiento de requisitos, definimos mal. Eso después se va a hacer
los diagramas de entidad de relacionamiento, los diagramas de clases, y luego se va a empezar a codificar. Y el programador va a codificar usando el tipo entero. Y si yo me doy cuenta recién en las pruebas, ya con el sistema funcionando, yo tengo que cambiar en todos los lugares donde está el campo cédula como entero, tengo que cambiar la string y hacer ajustes de validaciones en todos los lugares que aparece ese campo. Entonces, el tamaño del problema se amplificó si yo le descubrí recién al final del proceso. Si lo hubiese descubierto cuando hice el diagrama de clase, pasé el levantamiento de requisitos, ahí es bien sencillo, es simplemente alterar en la base de datos, y todavía no se programó mucho, no nada. Por ello, un error relativamente pequeño que se ve que sin atender al comenzar el proceso se puede amplificar en algo más grande en la siguiente etapa y así hasta las etapas más avanzadas. Las revisiones dice que ahorran tiempo, reduciendo cantidad, perdón, de repeticiones que se requerirán hacia el final del proyecto. ¿Cuáles son los pasos? El enfoque de las revisiones variará en función del grado de formalidad que se elija. Cuando son empresas grandes, que tenemos un equipo dedicado a pruebas, son más formales, pero en unas empresas más pequeñas, que no tenemos toda esa diversidad ni esa variedad de recursos humanos, algunos pasos se pueden saltar. Pueden ser revisiones técnicas un poco más informales entre el propio equipo de trabajo, por ejemplo. En general se utilizan 6 etapas, aunque no todas las emplean siempre, como les dije, ¿verdad? Vos podés adaptarlo un poco a tu proyecto. Esto es una sugerencia, pero no es una obligación. Y que las etapas son planificación o planeación, la preparación de las revisiones, estructurar la reunión, resaltar los errores, hacer las correcciones fuera de la revisión, pero en la revisión ya se indican qué correcciones hay que hacer después. Y luego, por último, verificar que las correcciones se hayan hecho y en forma apropiada y que el error ya haya desaparecido. Entonces esas son las 6 etapas que se sugieren. Algunas, por ejemplo, la planeación y la preparación puede ir juntos. La estructurar la reunión también puede ser parte de la preparación, por ejemplo. Pero lo que no se puede luego dejar de usar es son resaltar los errores, hacer las correcciones y verificar. Eso es indispensable. ¿Y cuál es el producto final que sale de una revisión técnica? El resultado de una revisión es una lista de conceptos o errores descubiertos. Además, también se indica el estado técnico del producto final. Si varió algo después que descubrimos esto y con las correcciones que vamos a hacer, porque puede ser que con un error descubierto implique en cambiar algo del diseño, usar un nuevo patrón de diseño, tocar algún módulo, cosas que habíamos visto en etapas anteriores. Eso es posible que se altere mediante un error que encontramos. Entonces, tenemos la lista de los errores descubiertos y también el estado técnico del producto final, si es que varió algo o no. ¿Y cómo aseguro que lo hice bien? Que se hizo una buena revisión técnica. En primer lugar, seleccionar el tipo de revisión que sea apropiado a tu empresa, a la cultura de desarrollo de tu empresa. Adaptarte un poco a tu equipo de trabajo. Se puede hacer una versión personalizada, por llamarlo de alguna manera, donde se sigan menos pasos, donde el nivel de discusión se adapte a la capacidad, a la experiencia de mi equipo. Eso es fundamental para que funcione. No todas las empresas son iguales, entonces traer algo, copiar algo a sí mismo de una empresa con un perfil totalmente diferente a tu empresa, generalmente va a resultar en fracaso, o no va a funcionar bien. Luego de eso, seguir los lineamientos que llevan a ejecutar revisiones exitosas. Encontrar los errores, corregir, verificar que se hizo bien y darnos cuenta si estas conducieron a un software de calidad, es que lo habrá hecho bien. Eso se consigue con la experiencia. Yo me doy cuenta mediante un proyecto anterior que fue exitoso, qué tipos de revisiones se usaron y si ayudaron a encontrar errores y ayudaron a que al final mi producto sea de calidad. Entonces, la primera vez no tenés mucho historial, no tenés mucha experiencia, vas a sufrir un poquito más, pero la idea es que con los siguientes proyectos
haciendo lo que se hizo bien, hacer de vuelta y si hay algo que corregir en las revisiones, ganar experiencia con eso y hacer que las revisiones sean lo más eh, exitosas posibles, ¿verdad? Que lleguemos a un punto en que los proyectos ya salen casi sin errores o se descubre la mayor cantidad de errores antes de que le pase al usuario, etcétera. Bueno, quedamos por acá en la primera parte del video y luego en la segunda parte continuamos con el resto del contenido. Gracias.